Va a ser de José Luis Ramírez. Los aplausos cuando termine. Gracias. Bueno, José Luis Ramírez, que es el chico que va a hablar ahora, bueno, el hombre, es director técnico del grupo empresarial S-Media, socio fundador y gerente de Theater Stage Door, la empresa que gestiona el teatro Gonzalo Menéndez Pidal. Y bueno, va a hablar sobre todo de la producción teatral, de todos los procesos que lleva una producción de teatro, desde las primeras reuniones entre productores, los presupuestos, hasta lo que viene siendo el final con el estreno de la obra. Así que esperemos que os resulte muy interesante y que os guste. Un aplauso. Gracias. Hola chicos, ¿qué tal? Buenos días, lo primero. Bueno, pues ya me han presentado. Veo que las ovaciones aquí son profundas, que eso me gusta mucho. Yo realmente, bueno, como ya han dicho... Venga, otra. Darle. Lo que viene siendo aplausos sin miedo, ¿sabes? Eso podéis darle caña. Lo que os decía, yo llevo la dirección técnica de un grupo empresarial de aquí de Madrid que se llama Grupo S-Media, ¿vale? Es un grupo que se dedica básicamente a la exhibición teatral. Es decir, ellos tienen teatros, tienen en propiedad o arrendados varios teatros, y nosotros desde la oficina técnica pues tenemos un grupo de profesionales que nos encargamos de tener rider actualizados, materiales al día, de tener todos los planos en condiciones y para que se pueda hacer toda la gestión de preproducción de todos los espectáculos que nos visitan. Además, Grupo S-Media es un grupo privado, 100%, y por lo tanto, en los últimos tiempos, que ya sabéis que han sido bastante complicados por el tema de la subida del IVA, de la crisis y que todas las empresas del sector teatral han pasado una racha bastante mala, pues Grupo S-Media ha cogido la misma tónica que prácticamente han cogido todas las empresas privadas del sector teatral en Madrid, que ha sido la de multiprogramar. Multiprogramar quiere decir que en un mismo teatro puedes tener diferentes espectáculos. Te pueden venir a visitar un espectáculo principal, pero luego por la noche hay un monólogo, pero luego por la mañana hay un infantil, pero luego en el pase de tarde hay un familiar, y de esta manera, a nivel del espectador, tiene mucha más oferta. A nivel empresarial, ellos pueden tener mucha más entrada, mucha más venta de ticket, pero a nivel técnico, que es lo que a nosotros nos embarga, te da una complejidad bastante amplia, sobre todo porque recae el peso en la oficina técnica de ver cómo cuadras, cómo modificas ciertos espectáculos y los adaptas para que en un mismo espacio teatral, que en principio está concebido, está pensado para tener un solo espectáculo, todos los espectáculos puedan caber. Ese es el trabajo de la oficina técnica. Gestionar el personal técnico de todos los teatros, como os decía antes, llevar todos los mantenimientos, tenerlo todo más o menos al día y, sobre todo, y muy importante, adaptándote a unos presupuestos dados que tú tienes que cumplir. Porque la dirección técnica, 50% de nuestro trabajo es técnico, al 100%, es conocimientos sobre los sectores, las diferentes disciplinas, los diferentes equipos de trabajo, pero también tienes que dar una respuesta a nivel presupuestario. Tú tienes un dinero y ese dinero tiene que durarte todo el año, porque si no tienes que pedir una cosa que se llaman ampliaciones de partida o de crédito, que os aseguro que no les hace ninguna gracia a los empresarios, y tienes que intentar ir cuadrándote en esos números y que todo vaya saliendo o bien o lo mejor posible, al menos, ¿vale? Además de trabajar y llevar la dirección técnica de Grupo S-Media, decían en la presentación que soy, bueno, socio fundador, sí, porque somos 3 y yo soy uno de ellos, de los que hicimos la empresa, de una empresa que se llama Theater Stage Door. Es una empresa que nació hace años, luego estuvo un tiempo sin actividad. Estuvimos haciendo la dirección técnica de un proyecto que además era muy chulo, fue muy bonito y una experiencia brutal para nosotros. Era la dirección técnica del espectáculo de luz y sonido del templo de Abu Simbel, en Egipto, ¿vale? Estuvimos desplazados un año allí, trabajando, pusimos en pie aquel espectáculo hace años. La empresa paró su actividad, cada uno de los socios nos dedicamos más a nuestros proyectos individuales y hace unos 2 años y medio aproximadamente, pues decidimos reflotarla, de tal forma que desde esta empresa puedo dar servicio a Grupo S-Media, podemos dar servicio a Grupo S-Media con toda la dirección técnica, pero como un asesor externo. Y además podemos dar cabida a otros proyectos más. ¿Qué proyectos? Pues tenemos la concesión de un teatro que se llama Gonzalo Menéndez Pidal, en el Espinar, en Segovia.
que la verdad es que es un teatro pequeñito, pero a nosotros nos da mucho juego, bueno, nos sirve también mucho como base de experimentación, porque al hacer proyectos de producción de algunos espectáculos, tenemos la opción, gracias a ese convenio con el ayuntamiento de allí, de poder usarlo como espacio para hacer premontajes, investigar, hacer nuestras pruebas, hacer ensayos con sonido real, hacer ensayos con luces reales, incluso escenografía, ¿vale? Entonces, eso nos da mucha cancha, nos da mucho margen y a la vez nos permite dar un buen servicio, o al menos intentamos dar un buen servicio con este complemento, de hacer producciones técnicas completas de espectáculos. Si bien en Esmedia hay que estar más de la parte del teatro, preparando la casa para poder recibir a toda esa gente que va a venir a verte, que tiene su compañía, también en ocasiones jugamos el papel de ser nosotros la compañía y nosotros los que preparamos esa producción técnica, los que preparamos todo ese material de compañía y todas esas necesidades adaptadas a un guión dado para una representación y ponerlo en marcha, hacerlo bien en plaza, algunas veces en Madrid, otras en Valencia, otras en Barcelona y posteriormente, pues si es de menester y el productor quiere y los números salen, llevarlo de gira, que es otra partida bastante compleja de la producción técnica o de la dirección técnica como tal. Lo que vamos a ver en esta ponencia es precisamente cómo se hace una producción técnica. Cuando me propusieron venir, yo estuve pensando muy mucho cómo podía transmitiros de una forma que no fuera pesada, que fuera amena, que os llegara lo que yo realizo en mi trabajo o cómo transmitiros mi experiencia. Bueno, podía venir y contaros anécdotas sin más, pero no veía mucho hilo conductor. Entonces se me ocurrió la idea pues, de contaros cómo levantamos una producción desde cero, es decir, las diferentes etapas o procesos por los que pasamos o intentamos pasar cuando tenemos que montar una producción desde cero. Lo veo interesante porque si os hablara del espacio teatral como tal, limitaría mucho la ponencia porque realmente hablaríamos de un espacio concreto, pero realmente cuando tú haces una producción y vosotros, que vais a salir de aquí y vais a enfrentaros a un mercado profesional mucho más abierto, creía que necesitabais más información, porque unos irán a teatro, otros irán a televisión, otros irán a conciertos, a espectáculos al aire libre, otros recurrirán a eventos, otros incluso tirarán por la fotografía, otros estarán en oficinas de producción, de exposiciones, de ferias, de congresos. Hay muchas salidas profesionales y hay que moverse por todas ellas y vosotros os tenéis que mover por todas ellas. Como yo no soy un profesional completo en todas las disciplinas, ni muchísimo menos a las que vosotros vais a tener acceso, pensé que el vínculo común era precisamente el basarme en eso, en una producción. Las producciones no son todas iguales, pero son similares. Todas tienen que seguir unos ciertos procesos. Y cuando realizamos una producción, la parte técnica me refiero, los procesos van a ser muy parecidos. Yo me he hecho aquí un pequeño guioncito que voy a ir siguiendo, pero si en algún momento alguno tiene alguna duda, alguna pregunta, independientemente de que al final dejemos un pequeño espacio de tiempo para que podáis preguntarme dudas y demás, pero si en medio alguien me quiere interrumpir, no es que os dé permiso, sino que os lo agradezco. O sea, interrumpirme, preguntarme. Mejor que me preguntéis las dudas cuando estemos en caliente o cuando estemos sobre un tema, porque luego se os pueden olvidar y lo que quiero de verdad es que saquéis algo fructífero de esta ponencia y que os vayáis, bueno, pues con cierta información o con ciertos valores que os puedan ayudar el día de mañana en vuestros oficios, en vuestros trabajos, que serán relacionados con la parte técnica o la parte de la producción. Una vez explicado mi cargo, os digo que la producción técnica, hasta hace muy poco tiempo, no tenía ningún tipo de valoración como tal. ¿Quién se dedicaba a la dirección o a la producción técnica? O técnicos con mucha competencia, técnicos muy senior, que tenían mucha experiencia, gente que conocía los diferentes sectores. Algunas veces había un ingeniero, otras veces era un arquitecto, otras veces era un delineante, o alguien que había hecho un ciclo de formación profesional de grado superior, pero había tenido una inquietud, se había aprendido más parte de doctrina, tenía espíritu como para manejar un equipo y se había metido ahí, ¿vale? Desde hace muy poquito, desde el 2011, el Instituto Nacional de las Cualificaciones tuvo a bien el hacer un perfil profesional para el director técnico y por lo tanto ya tenemos ese perfil clasificado. ¿Qué competencias ocupa? Las de siempre, las que todos sabíamos y todos hacíamos, pero ahora de alguna forma está regulado. Si a alguno le interesa, pues o bien en la página del Instituto de Cualificaciones o bien en el Fondo Europeo Laboral podéis echar un vistazo y veréis que en las diferentes clasificaciones aparece dentro de los oficios de la escena un apartado que es el de dirección técnica. Eso a los que hacemos mi trabajo nos honra, que al menos
no se hayan reconocido. Sabéis que ha pasado en muchas profesiones de la escena, que hasta hace muy poco no estaba arreglado el tema de iluminadores, profesionales de la iluminación para espectáculos, que el proceso es lento y que poco a poco en España todo eso se va regularizando y se van creando oficios reglados y ya puedes estudiar una formación profesional o hacerte un grado y dedicarte precisamente a lo que quieres. No tienes que buscar otra vía de estudios y luego complementártela con otros cursos, y eso es muy de agradecer porque sobre todo profesionaliza mucho el sector. Cuando nos enfrentamos a una producción, hay 1000 maneras de llevar la parte técnica. Tantas maneras como personas o directores técnicos existan. Yo os voy a contar cómo yo lo hago, ¿vale? Cómo yo llevo mis proyectos y cómo los realizo y cómo los subdivido y cómo vivo esos procesos de los que os voy a hablar. Si bien otro director técnico os puede decir que los cambia de orden, o que los hace de otra manera, o que él tiene otras preferencias, o que usa otras plantillas. Obvio, normal. Hay tantas maneras de hacer las cosas. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es peor? Todas son buenas. Si el resultado final es bueno, todas son buenas. Pensad que en cualquier producción técnica, que es una ciencia bastante inexacta, tenemos millones de variables y solamente una constante. La constante es el estreno. La fecha del estreno. Ese es nuestro deadline. Ahí tenemos que llegar y ahí es donde tenemos que conseguir haber superado todos los objetivos y llegar en los mínimos de calidad exigidos por la propia producción. Una vez estemos ahí y lleguemos a esa fecha, entregaremos nuestra documentación y el trabajo estará terminado y perfectamente ejecutado. Por lo tanto, en ese proceso tan largo que se va a generar, desde que a alguien se le ocurre una idea y quiere hacer un espectáculo hasta que llega el día del estreno, nos vamos a encontrar con millones de variables. Cada una de esas variables van a ser un reto para nosotros perdón, y tendremos que intentar ir solventándolos de una u otra manera. Con la experiencia te vas haciendo tus sistemas, te vas haciendo tus plantillas, tus fórmulas, tus métodos de trabajo y lo vas de alguna forma reglando a tu modo. Pero como os digo, que nadie piense que lo que yo voy a decir aquí es la Biblia, es el ABC de la dirección técnica. La dirección técnica es un trabajo muy amplio, muy complejo y que tiene que aglutinar las ideas de muchos creativos con las opiniones de muchos profesionales. Yo siempre que me enfrento a un trabajo de dirección técnica, lo primero que hago es nombrar o buscarme a un buen equipo. El que diga que sabe de luces, que sabe de sonido, que sabe de mecánica escénica, que sabe de maquinaria, que sabe de producción y de presupuestos, que lo sabe todo y que lo puede hacer solo, yo personalmente soy de la opinión de que me está engañando. Nadie puede saber y conocer al máximo todas las doctrinas de la escena. Es inviable. Creo que es inviable. Habrá alguna cabeza muy brillante, que no es mi caso, y lo conseguirá. Pero hasta donde yo sé, yo tengo ciertas competencias profesionales donde puedo llegar, que puedo abarcar, y el resto pues las tengo que delegar, obviamente. Por lo tanto, cuando me tengo que enfrentar a una producción técnica, lo primero que hago es rodearme de lo que yo considero que en ese momento son los mejores perfiles para mí. Me busco un jefe de eléctricos que sea muy solvente, que sea muy razonable, que además tenga la capacidad de entenderse perfectamente con el iluminador para que puedan llegar a muchos puntos de acuerdo y que el montaje sea sencillo y fluido. Me busco a un experto en mecánica escénica que además tenga competencias en seguridad. Sabéis que la mecánica escénica son máquinas con motores muy grandes, peligrosos. Necesito una persona que vigile muy de cerca eso, porque realmente el que firma el proyecto soy yo, pero yo no llegaría a estar pendiente de todos los detalles de una máquina, de un elevador, de una trampilla, de un escotillón. Yo necesito delegar en alguien. Te buscas a un buen profesional, un buen jefe de maquinaria que te apoye, que controle el telar, que conozca los teatros. Si estás en un espectáculo al aire libre, un buen jefe de rigging, que conozca las estructuras, que sepas que no va a dejar que un rigger te haga un punto inseguro al volarlo, que va a tener muy en cuenta que la seguridad es lo primero y que es tu nombre y tu proyecto el que está en juego. Y que además, que es lo más importante, que si tienes un fallo en ese sentido, puedes generar daños físicos a terceros. Y eso sí que es gordo. Tienes que buscarte a un buen jefe de sonido, importantísimo. El sonido, por ejemplo, en las producciones teatrales, es el gran olvidado. En los musicales, yo me he enfrentado a diferentes proyectos de musicales donde el grupo al que se hace referencia o el director musical, no, yo tengo un colega que ha hecho alguna vez algo, unos conciertillos. A ver,
El teatro es muy complejo y el teatro musical es triplemente complejo en el sonido. En el sonido, dentro del teatro musical, tiene que haber una Biblia con un track y un orden de entradas y salidas. Hay que controlar muchos mutes. Hay que saber muy bien cómo tratar las voces. Pensad que en la mayoría de las ocasiones tienes a una banda en el foso, que si además es un musical moderno, va a tener una batería, un bajo, una guitarra, un teclado, que te van a pedir una presión acústica alta. Te van a pedir que eso suene como si fuera un concierto, porque el director es lo que quiere transmitir. Y los señores cantantes van a tener un micro miniatura como este, o puesto aquí, o en la mejor de nuestras opciones, puesto aquí. Y para que eso suene, y para poder enfrentarnos a que no tenemos un micrófono de mano aquí puesto, el sonido es fundamental, saber cómo tratarlo, qué soluciones a nivel de instalación vamos a tener que tomar para que luego todo eso encaje, funcione, empaste y tengamos a una banda potente y una buena presencia de voces. El sonido es fundamental, tener un buen ingeniero de sonido o un buen técnico de sonido que nos lleve el proyecto, que vea mucho. Yo siempre me baso, cuando me proponen algún proyecto, en buscar similitudes. Yo entiendo que cada proyecto, y además esto a los directores y a los dramaturgos les puede cabrear un poco, yo siempre intento buscar proyectos similares, siempre los hay. Cuando uno de estos creativos, un director o cualquiera, te presenta un proyecto, él te dice, no, es que no hay nada igual. Esto es la super mega novedad, no vais a encontrar nada igual. Y tú dices, bueno, no encontraré nada igual, pero igual encuentro cosas parecidas. Es muy importante ver, valorar, tomar los trabajos y los resultados de otros profesionales del sector, porque una de las cosas más importantes es aprender, cada día se aprende. Cada día en este oficio se aprende. Nunca vas a estar en el tope, porque de repente el menos pensado, el chaval que tienes haciendo las prácticas contigo, o el señor mayor que está a punto de jubilarse y lo tienen ya ahí en el teatro apartado porque el abuelo ya no dice nada más que tonterías. Cualquiera te enseña un truco o tiene una idea genial y te cuenta algo que te puede facilitar la vida muchísimo, o que te puede hacer el trabajo mucho más llevadero, o que puede ser algo, bueno, simplemente que a ti no se te había ocurrido. Por eso os digo que es fundamental rodearte a la hora de hacer una producción técnica de un gran equipo de profesionales que estén contigo, en los que tienes que confiar, que ellos tienen que confiar en ti y que os tenéis que llevar muy bien y donde hay que sacar las mejores dotes de cada uno de relación, porque es cierto que se van a tener que relacionar con un montón de creativos que nos van a poner las cosas difíciles, porque ellos tienen una cosa en su mente. Ellos tienen una idea y la van a hacer en papel, la van a dibujar en un boceto, pero luego nosotros la tenemos que hacer realidad. No sé si alguno conoce un dibujito que se llama el triángulo de Penrose, que es un dibujo imposible. Esto yo me gusta mucho, lo vi una vez, lo encontré una vez de casualidad y lo sigo mucho. Si luego alguno lo queréis buscar en internet, ¿vale? Triángulo de Penrose. Es un dibujo que tú lo ves y ves que perfectamente está dibujado, tiene todas sus aristas, todas sus partes y crees que lo puedes hacer, pero si intentas hacerlo en la realidad es imposible de construir, porque es un efecto óptico, es mentira, ese dibujo no existe, esto sucede. A veces nos presentan proyectos y te dicen, esto es lo que yo quiero, esto es mi boceto, este es mi dibujo, pero cuidado, vamos a montarlo en un teatro, lo vamos a hacer con aluminio, hierro y madera y lo van a acabar artesanos. Tengamos cuidado, nos tenemos que ceñir a unas limitaciones. Por lo tanto, todo ese equipo de producción técnica va a tener que jugar siempre en una delgada línea que separa lo que ha imaginado el creativo con lo que nosotros le vamos a entregar. Tenemos que darle las limitaciones. Tenemos que jugar siempre anticipándonos para que cuando llegue el momento de entregar, él conozca todo lo que va a tener que asumir. Es decir, en sonido tendrá que asumir que el micro está aquí y que no tiene una presencia de voz como cuando estuvo viendo el concierto de los Rolling, aunque él crea que sí, pero en el concierto de los Rolling los micros estaban aquí y tenían una cápsula así de gorda, mientras que nosotros estamos trabajando con otra cosa. Intentaremos que asuma que las luces son lo que son, luces, y que hacen ambientes maravillosos, geniales, pero que si quiere Saturno con sus diferentes satélites girando alrededor, eso es ficción y lo tenemos que comunicar. Se lo tenemos que comunicar para que él sepa a lo que se va a tener que enfrentar y lo que va a tener que asumir. Pasa exactamente lo mismo en escenografía. Hace poco estamos preparando un proyecto que montamos en verano de este año,
que es Don Juan, el musical, ¿vale? Es un musical de Don Juan Tenorio. Y bueno, pues el escenógrafo decía, no, yo es que quiero que todo el show portal, todo lo que es la embocadura, sea una cueva de piedra entera, como que el espectador vea esto ya y vea como que está entrando en una cueva. Y entonces nos ponemos a trabajar, se realizan bocetos, se realizan pruebas, y alguien, que no es el escenógrafo, comenta, no, esto es que así no queda bien. Esto, la piedra tendría que entrar hasta el fondo del escenario, como si todo fuera una cueva. Claro, pero entonces no podemos colgar luces, ni poner monitores, ni pueden entrar y salir los actores. Entonces lo que vamos a hacer es un monumento muy bonito, para que la gente venga, pague 80 euros, lo vea y se vaya. Igual quieren ver gente bailando, actuando, músicos, igual quieren ver unas cuantas cosas más, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que medir muy de cerca, que nuestras posibilidades están limitadas a una realidad tangible. Y eso, por otra parte, tiene que ser nuestro reto, intentar exprimir esas posibilidades al máximo para ir precisamente a lo que quiere recrear el creativo. Siempre desde la recreación, pero siempre poniéndonos el límite de intentar hacerlo al máximo posible, ¿vale? Nos tenemos que acercar mucho a la idea, pero tenemos que ser conscientes y realistas de que trabajamos con materiales de verdad, no trabajamos con un 3D. Todo lo soporta el dibujo, pero la realidad es más compleja. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Aún así, también el contrapunto. La realidad nos entrega cosas maravillosas y nos hace efectos brutales y salen espectáculos muy redondos y muy llenos y muy impactantes, ¿vale? Dicho esto, y veníamos hablando en el hilo del equipo técnico del que tienes que rodearte, que tenga en cuenta todos estos factores, también hay que tener en cuenta otra cosa, y es que cada producción es un mundo diferente. Yo ahora voy a hablar de una serie de procesos. Los procesos pueden ser más livianos o más pesados. Lo primero y principal en este oficio, o al menos lo que a mí me dice la experiencia, es sentido común. Hay que tener mucho sentido común. Si alguien viene y me dice que va a hacer un musical de pequeño formato, con un piano y 2 voces, y un teloncito de fondo y unas luces discretas, con un presupuesto de producción de 10, 12, 15.000 euros, obviamente yo voy a pasar por todos mis procesos, pero voy a pasar de una forma muy rápida, muy liviana, porque hay algunas partes que puedo omitir. Sentido común, no hay que ser drástico. Hay que intentar también, como os decía antes, adaptarnos a los presupuestos, adaptarnos a las ideas y ser muy conscientes del proyecto que nos traemos entre manos. A veces hay que darle un poco de manga ancha a toda esa estructura que nos hemos marcado, que nos hemos preparado o a la que estamos acostumbrados a trabajar. También pasa lo contrario. Te llega una producción gigantesca, donde los presupuestos son muy abultados o incluso aún no existen, pero no tienen un cielo, no tienen un tope, y entonces estos procesos tienen que ser mucho más finos. Ahora estoy trabajando en otro proyecto nuevo que se llama Generación EGB, un musical, que además chicos que están haciendo prácticas conmigo, Antonio concretamente que está por aquí, está ayudándome a hacer los dibujos y los diferentes renders para empezar a mostrar las primeras ideas de lo que será una escenografía en el futuro. Es una máquina motorizada hiper mega compleja, pues ahí los procesos tienen que pararse y tienen que ser mucho más lentos y mucho más minuciosos, porque todos esos procesos en muchas ocasiones van a estar sujetos a seguridad, van a estar sujetos a peligrosidad, van a estar sujetos a costos. Entonces, muy importante, mucho sentido común, saber y analizar a primer golpe de vista, desde fuera y antes de comenzar a trabajar, la magnitud del proyecto. Y con la magnitud del proyecto, ¿qué fuerza tenemos que dedicarle a cada punto? Porque también es cierto que en un proyecto grande, el peso del aparato, del dispositivo técnico, va a ser tan brutal que nos deja cierto margen de maniobra en algunos acabados finales. Pero en el caso que os decía antes de un pequeño formato, donde hay un pianista, simplemente, y donde tengo a 2 señores cantando y un teloncito de fondo, algo muy discreto, el margen es mucho más fino. El acabado final tiene que ser exquisito si queremos que el espectáculo esté redondo. Porque si no, se nos ve enseguida el cartón. Es que no hay más. Es un piano, un pianista, 2 señores y un telón, ¿vale? En ese sentido, mucho sentido común y mucha, como os decía antes, anticipación a la hora de ponernos a trabajar. Antes de trabajar, saber y valorar lo que tenemos entre manos. ¿Cómo empiezan los procesos?
cuando nosotros vamos a hacer cualquier proyecto desde cero, y me voy a basar en un proyecto desde cero, porque puede darse la circunstancia de que de repente te llamen en un proyecto que está a medio hacer, y tú lo cojas y digas, venga, pues lo voy a hacer, y te lo encuentras a medias. Tienes que continuar el trabajo de otra persona. En ese caso, pues analizas lo que ya ha hecho y empiezas a marcar tu pauta o tu sistema desde ese punto donde te encuentras en este momento. Pero cuando partimos de cero, lo primero que nos vamos a encontrar son las reuniones previas, ¿vale? Ha nacido un proyecto de una naturaleza cualquiera. Digo una naturaleza cualquiera porque el proyecto puede nacer de muchas formas. Pueden hacer un proyecto porque hay un guión, y entonces el guión ha sido leído por un productor y el productor ha decidido invertir dinero, y entonces el proyecto tiene su base y sus pilares en ese guión. Pero también puede pasar otras muchas cosas. Pueden hacer un proyecto porque ha nacido una escenografía. Hay una idea de un escenógrafo, de un creativo, que ha hecho una escenografía muy versátil, que da mucho juego y que le parece que puede ser un éxito. Y a raíz de esa idea tecnológica arrancan dramaturgos a escribir un guión, que después cogerá un director de escena, adaptará, pum, 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 una naturaleza completamente distinta. También puede ser que se hayan comprado unos derechos de algo que ya está hecho y ya está estrenado. Simplemente tienes que irte a Broadway, a Londres, a París o donde sea, ver el espectáculo y adaptarlo a las posibilidades de tu espacio y traértelo a España y hacer la producción desde aquí. Tiene muchas naturalezas. Una vez que se conoce esa naturaleza, pues se hacen las primeras reuniones. Tú te sientas y te sientas con la gente que ya está involucrada en el proyecto. Pues como os digo, a veces te puedes encontrar con que ya hay un escenógrafo, ya hay un iluminador. Lo más normal es que te encuentres con unos productores que lo que quieren de ti es que le digas, oye, ¿cuánto vale esto? ¿De cuánto estamos hablando? Queremos hacer esto. Y entonces ahí hay que decirles, bueno, vamos a ir al paso 2, al proceso 2, que es formar un equipo de creativos. El equipo de creativos son el escenógrafo, el iluminador y el ingeniero de sonido o diseñador de sonido. Estos tres creativos son los que van a trabajar contigo y a la vez con la dirección de la escena. Con él verán la parte artística, contigo verán el dispositivo técnico y habrá que hacer un ten con ten para que eso se mezcle, se haga realidad y fluya. Una vez se ha creado ese equipo de creativos, que siempre debe elegir el director de escena o quien se vaya a encargar de la parte artística y vaya a coordinar la producción artística, porque puede haber también un productor artístico como tal, tú te pones en contacto con ellos y te pones a trabajar. Y se hacen lo que se llaman las primeras mesas de creativos, ¿vale? En esas mesas de creativos, habitualmente lo que se hace es una primera lectura del texto, si ya lo hay y existe, y se empieza a hablar del proyecto, lo que viene siendo una lluvia de ideas. Cada uno aporta lo que le dice ese texto. Es muy importante las reuniones, igual que es súper importante en la producción técnica, como en cualquier producción, que la comunicación sea muy fluida, que la comunicación sea bidireccional y que haya reporte a todos los niveles. Nunca te van a pillar si tú copias en todos los interesados en un mail. Si tú te guardas información y la tienes solamente tú, se te puede olvidar. Si tú sacas toda la información y todo el equipo de todos los niveles y todos los sectores está al tanto de lo que está sucediendo, todo el mundo controla en qué punto está el proceso. Y por lo tanto, tu responsabilidad está mucho más dividida y cuentas con muchas más ayudas, ¿vale? Es muy importante eso, reportar. Y en esas mesas de creativos, empiezan a surgir ideas. Pom, pom, pom. La gente pues se va contando cosas y va diciendo, pues yo veo una montaña, yo veo una escenografía hiperrealista, o veo una escenografía realista, o veo una escenografía que sea muy neutra, o veo una escenografía minimalista, y le vamos dando un poco de sentido al proyecto. El iluminador tendrá mucho que decir, tendrá mucho que comentar y decir si tú te vas a este tipo de escenografía, te vas a tener el problema de que no voy a poder iluminar esto de esta manera, lo voy a tener que hacer de esta otra. Ahí cada uno, en base a su experiencia creativa, irá atando los diferentes flecos hasta que se quede todo hecho un nudo macizo, ¿vale? En ese sentido, igual, mucho cuidado, como os decía antes, con el sonido, que es uno de los sectores que a mí me ha quitado muchísimas veces el sueño, cuando se hacen estas reuniones es importante que haya un representante de la parte de sonido. ¿Por qué? Muy sencillo. Si a ti te hacen una escenografía
completamente cerrada, con 3 paredes, que solamente está abierta por la 4ª pared, el gran problema es que ¿dónde vas a poner tus monitores? ¿Cómo van a hacer entradas y salidas los actores? Es muy importante también pensar dónde se van a poner los diferentes controles de microfonía. ¿Cuántos actores hay que microfonear? Porque no es lo mismo tener 3 diademas que tener 40. Hay que tener muy en cuenta los posibles problemas de radiofrecuencia. No es lo mismo estrenar en Almería, donde la radiofrecuencia es muy limpia, que estrenar en la Gran Vía de Madrid, donde tengo la policía de Leganitos, el Parque de Bomberos de Plaza España, lo otro, y hago un análisis de frecuencia y me es muy complicado encontrar huecos donde yo pueda colocar mis emisoras inalámbricas. Todo eso es fundamental. Y todo eso sale en esa primera reunión, en esas primeras mesitas de creativos, donde la cosa empieza a coger, digamos, alguna forma, y una forma lógica, porque todos están en común, todos están de acuerdo y hemos llegado al punto de que, leído el guión, leído el texto, todos sabemos ya y hemos decidido una dirección que seguir. Ya tenemos las directrices para empezar a crear. En este caso, la dirección técnica, y en estas reuniones, toma nota. Vamos apuntando. Vale, todo esto es lo que queréis. A ver cuando me mandéis los bocetos, a dónde podemos llegar, ¿vale? Y dónde podemos llegar y qué podemos incluso mejorar. Porque es muy importante también tener en cuenta que la dirección técnica es algo como muy mecánico, ¿vale? Es algo como muy operativo, pero tiene un punto artístico también, porque al final, basándote en tus experiencias de montaje, le puedes proponer a los creativos sistemas que les pueden ser funcionales y que pueden tener un aporte artístico también al espectáculo en sí. Por lo tanto, en esas reuniones, como os digo, es muy importante que esté todo el mundo y nosotros seremos los representantes de la parte técnica operativa. Somos los representantes de los cacharros, los representantes de los focos, somos representantes de los altavoces y representantes de los trastos, de los paños de madera que van a conformar el decorado, ¿vale? Una vez estas mesas han echado flores y ya tenemos un proyecto y una directriz por que seguir y por dónde caminar, ya existe ese camino, se comienza lo primero con una serie de reuniones periódicas para ir controlando que el proyecto no para. Es muy peligroso, sobre todo cuando contamos con tiempo, que el proyecto se frene, porque cuando tengo que estrenar de aquí a 2 meses, todo el mundo corre mucho. Es tan inmediato el estreno que todo el mundo corre mucho. Pero hay veces, la inmensa mayoría, que te enfrentas a un estreno dentro de 20 meses, 16 meses, y la gente tiende a frenar. Tiende a frenar por la comodidad y por el tiempo, pero tú eres el director técnico. Tú eres quien tienes que hacer que eso no pare, que esa máquina siga rodando. ¿Vale? Puede que dentro de tu organización y de tus tiempos seas permisivo y quieras que la máquina ruede lenta, pero que no pare de rodar. Por eso es importante tener una serie de reuniones periódicas donde se vaya hablando, se vaya comentando, y es una reunión donde además se van a ir incorporando poco a poco caras nuevas, tus adjuntos, los adjuntos del director, el coreógrafo. Se va a ir incorporando un montón de gente y esa mesa cada vez va a ser más grande y las puestas en común van a ser más formales y mucho más amplias y mucho más ricas en datos también, ¿vale? De esas primeras reuniones temporales que vamos a marcar, hay una que es fundamental, donde aparecen ya lo que os comentaba antes, los primeros bocetos. Esos primeros bocetos ya son dibujos de verdad, pueden ser a mano alzada o pueden estar hechos a través de sistemas de diseño por ordenador. Con esos primeros bocetos, el escenógrafo ha plasmado la idea, pero aún no tiene una forma mecánica. El de luces, nuestro diseñador de luces, se ha dedicado a buscar una serie de fotos por internet, buscando momentos, emociones, sentimientos que quiere transmitir a través de la luz. Y también nos las trae a modo de boceto. Incluso puede traer ya unos primeros planos de implantación del aparato técnico que va a necesitar para poder llevar a cabo todo eso que se está moviendo en su cabeza. El ingeniero de sonido ya habrá definido qué tipo de sonido quiere para su espectáculo. Te traerá ideas, te traerá símiles, comparaciones y además traerá seguramente un pequeño proyecto de qué va a necesitar. Pues voy a necesitar una buena PA, pero voy a necesitar un clúster central, pero voy a necesitar refuerzos abajo porque necesito que la voz esté muy presente y por lo tanto voy a hacer uso de un front field. Dentro voy a necesitar este tipo de monitorización completa y voy a necesitar
dependiendo del número de actores, microfonía de este tipo. Y con todo eso, nosotros ya podemos empezar a trabajar. Nosotros ya tenemos datos más concretos. Yo os voy a enseñar, porque bueno, me he traído el portátil, no me he preparado ni PowerPoint ni nada, porque bueno, tengo mucho material aquí del que os puedo ir enseñando cosas, ¿vale? Yo os voy a ir enseñando algunas cositas para que veáis viendo un poco la idea. Mirad, estos son unos primeros bocetos, ¿vale?, del espectáculo. Marta tiene un marcapasos que se hizo en el Compa Gran Vía de Madrid, ¿vale?, un teatro que llevo yo. Aquí en este proyecto fue muy curioso porque yo era el director técnico del teatro y a la vez era el director técnico de la compañía. Curioso porque a veces discutía conmigo mismo. No puedo poner esto aquí, joder, pero me viene también ponerlo. ¿Qué hago? ¿Por dónde tiro? Entonces es complicado, pero la verdad es que el proyecto fue muy chulo. No sé si alguien de la sala lo vio, la crítica fue muy variopinta. Hubo gente que le parecía maravilloso, otra gente que no le gustaba nada, pero la realidad es que el aparato técnico era muy bueno. Tenía una gran cantidad de pantallas de LED, el impacto visual era grande, el diseño de iluminación era muy chulo, la mecánica escénica era bastante compleja y la manera en la que acopló y cómo se utilizó el teatro fue muy óptima. O sea, el resultado fue muy bueno. Yo quedé muy satisfecho con este proyecto y además por eso os lo enseño. Estos fueron los primeros bocetos. Esto es lo que la escenógrafa en este caso trajo en su cabeza, ¿vale? Dijo, quiero un suelo cambiante que tenga un chiringuito de playa y quiero evocar una playa. Además quiero tener unas patas aquí en italiana para que tengan entrada y salida los actores, pero quiero que tengan estas partes de aquí que le llamamos habitualmente aletillas para que coja una profundidad excepcional, ¿vale? Y todo el fondo quiero que sea una pantalla de LED donde pueda poner mis imágenes súper grandes y pueda completar mis decorados, porque a esta mujer el director le había pedido, ni más ni menos y la friolera, de 23 cuadros distintos. 23 escenas completamente diferentes en localizaciones completamente distintas, en el mismo escenario. Eso es complicado. Eso en cine es muy fácil. Localizas, viajas, vas, lo haces. Grabas y de casa. En el teatro no. Somos lo que somos. Tenemos el escenario y tenemos que inventar soluciones y posibilidades para evocar esas, en este caso, 23 escenas distintas. Y lo consiguió, ¿eh? Aquí fue pasando una serie de dibujos, diferentes dibujos, de lo que ella tenía en su cabeza y más o menos quería conseguir, ¿vale? Con este primer boceto, lo que nos enseñaba era la base, la estructura base. Ahora, a través de todas estas aberturas que se quedan aquí, su intención era intercalar una serie de telones pin, 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 que fueran cambiando a los diferentes cuadros y nos fueran transportando a las diferentes localizaciones de la obra. Pero ¿qué es lo primero que tú ves? Técnicamente, ¿cuál es el problema? El problema es que tengo un chiringuito de playa de 3 por 3 metros, mono, pero grande. Y que los telones cuando bajen, o los corpóreos cuando bajen, o las fermas cuando bajen, van a golpear ese chiringuito. Por lo tanto, hay que darle una solución. Y la solución que se nos ocurre a nivel técnico es motorizarlo. Es decir, todo el suelo que esté conformado por unos vagones móviles que pueden viajar delante y atrás. Que además el chiringuito pueda moverse lateralmente y pueda girar sobre sí mismo. De tal manera que cuando yo vaya a bajar un telón aquí, este chiringuito se vaya atrás. Cuando yo vaya a bajar un telón aquí, este chiringuito se vaya para adelante. Solamente tengo que tener una cosa muy importante en cuenta, que cuando tenga el chiringuito delante se ve, pero el chiringuito tiene 4 caras y el público solo ve 2. Esto es una cosa que en teatro se utiliza mucho y se llama trampantojo, que el que le puso el nombre estaba sembrado. Es una trampa para el ojo. Como tiene 2 caras, la solución es que el chiringuito, visto desde una perspectiva, sea un chiringuito, pero cuando lo gire, sea otra cosa. Pues en este caso era una casa de Cádiz. De Cádiz porque me lo dijo la escenógrafa. Para mí era una casa de cualquier lugar, pero una casa de Cádiz. Por lo tanto, tenemos que ir jugando con esos beneficios. Bueno, pues ya sé que se me van abriendo opciones. Ya sé que puedo colgar luces, porque tengo el techo abierto.
Sé que tengo facilidad para introducir sonido, porque tengo calles, he conformado un lugar que está planteado al estilo italiano, teatral, de toda la vida, con cajas laterales. Y además tengo la posibilidad de que muevo tanto mi suelo como el chiringuito de un sitio a otro y puedo hacer diferentes combinaciones, con la limitación de que cuando el chiringuito esté delante se me ve y por lo tanto tengo que tener en cuenta que todas las escenas en las que el chiringuito esté delante tienen que convivir con el propio chiringuito, porque no se puede ir lateralmente, no cabe. Por lo tanto, esas escenas tendrán que tener o el propio chiringuito o la casa de Cádiz. Y de esa manera vamos haciendo una composición. Una vez se le da viabilidad técnica a todo esto, pasamos al segundo punto del proceso a nivel creativo. Pedirle unos renders más finos, pedirle unos bocetos más estrictos donde ya nos empiece a mostrar las diferentes escenas y localizaciones que quiere conseguir para nosotros ver constructivamente cómo lo vamos a llevar a cabo. ¿Ok? En este caso, y para seguir con el mismo proyecto, para tener una continuidad, pues teníamos que estar en un aeropuerto. Como veis, es la misma escenografía donde ha bajado una pared blanca de 7 metros por 12 con un ventanal enorme que tiene una lona impresa donde se ven unos aviones. Pues bueno, ya tenemos un aeropuerto. Escena del aeropuerto solucionada. La famosa playa, con su pantalla de LED al fondo y con todas estas patas laterales que también son pantallas de LED y que también puedo meter una información de vídeo y que también puedo convertir y recrear un entorno con ellas, ¿vale? Con cierto cuidado, porque como veis, esta imagen no es real. La línea del horizonte tiene que estar trampeada para que tenga una coherencia aquí. Si yo hubiera metido una fotografía tal cual con una pantalla que tiene esta forma, la línea del horizonte habría quedado así. Pero a base de modificarlo, conseguimos que se generen esta serie de entornos que el escenógrafo necesita. Vale, una noche en la azotea de un hotel. Pues mira, fíjate, baja un trasto con unas letras donde pone hotel, luminosas, como si fuera un rótulo, y después tenemos un telón negro que está estrellado, que tiene unas estrellas de fibra óptica. Pues ya tenemos la noche y el hotel, y el chiringuito está ahí detrás, guardado. Una escena con la playa nevada. Bueno, pues como tenemos pantallas de LED, esta era bien fácil, la verdad. Esta no era muy compleja. Otro tipo de playa, otra configuración. Un mercadillo, donde van a comprar ropa. Pues igual, un trasto corpóreo, donde tiene unas letras con un rollo muy Camden Rock y que tiene colgadas prendas. En este caso, lo que terminó aquí en este trasto es que toda la ropa que estaba colgada aquí, porque todo esto eran como, que no se ve muy bien aquí en el proyector, pero eran como prendas de ropa colgadas, supone que era un mercadillo. Pues esto terminó siendo un trasto muy complejo, porque cuando bajaba, querían que tomara volumen, que las prendas estuvieran colgadas así. Pero entonces ocupaba demasiado hueco en el telar y cuando intentaba subir el decorado para arriba, me tropezaba con cosas que estaban a los lados, porque visto así es fácil, pero en la realidad arriba, donde vamos escondiendo todos los decorados en el teatro, en la tramoya, la distancia entre el chiringuito y el aeropuerto era esto. Y entre el aeropuerto y una habitación que le llamamos nosotros cocinas, que ahora vais a ver, era esto. Por lo tanto, tuvimos que hacer un dispositivo que cuando el trasto bajaba, había que girar todas las perchas y ponerlas así, ¿vale? Todas las perchas tenían una posibilidad de giro y en un cambio, nada de mecanizado, ¿eh? Salía un señor maquinista con un telón para que no se le viera porque estaba sucediendo otra cosa delante y se entretenía, tiqui tiquiti, en poner todas las perchas de lado. Pero esto es a lo que me refería, que muchas veces hay que tirar de ingenio. Lo que estaba claro es que tanto escenografía como dirección de escena quería las prendas así. No quería prendas pegadas a una pared, porque entiendo además que no es bonito. Y como las quería así, pues bueno, hay que buscarse la vida y buscársela y ser lo suficientemente ingenioso como para tener la idea, pero también luego que quien te lo construya sea lo suficientemente ingenioso como para ejecutarla bien, porque si esas perchas se mueven arriba con el aire, porque en un telar de un teatro puede haber corrientes de aire, y si te digo que estás en un espectáculo al aire libre, ya no te digo nada, lo que puede ser el aire, tu peor enemigo, pues que sean lo suficientemente duras y que tengan un sistema de freno que no permitan
que en mitad de la representación una percha haga así y cuando vaya a bajar el decorado, bajes el mercadillo roto, el aeropuerto roto, la prenda rota y suerte que no le des con la percha en la cabeza a algún bailarín y también lo rompas. Que en ese caso, como hay más, es más fácil de reponer. No, si me oyen. Otra escena, un cuadro de noche. Estos son algunas vistas laterales. Esto eran unos jeep, es una playa salvaje donde van en unos jeep y además hacen surf. Esta era gorda. Los jeep tenían que tener volumen, pero no nos cabían por las cajas. Si yo hacía un jeep de verdad, lo primero que no tenía dónde guardarlo. Y lo segundo que no me cabe por la caja. Por lo tanto, lo que hicimos fue, pues otra vez, el famoso truco del trampantojo. Pues hacer el morro de un jeep chiquitito que pegado al fondo venía a dar la impresión de que tenía profundidad, ¿vale? Otro dilema fue el surf, porque el director artístico quería que surfearan de verdad. De verdad. Hombre, yo sé que el Circo del Sol mete agua en el teatro, pero ahí en el Compa Gran Vía a priori no lo veía, ¿sabes? Llenar el foso de agua para que surfearan, tampoco sabía bien cómo hacer las olas. Y entonces lo que hicimos fue que en estos salientes del provocador hicimos unas perforaciones, unos agujeritos, que debajo tenían un bastidorcito metálico con un muelle. Y la tabla de surf tenía un palo de hierro por abajo, de tal forma que ellos salían, lo pinchaban y lo que conseguíamos era lo que viene siendo un tentempié de toda la vida, ¿vale? El tío se podía subir encima y cuando se movía estaba a esta distancia del suelo, como tenía un muelle debajo que tenía unos ciertos giros limitados, pues podía hacer el efecto como que estaba ahí surfeando, viéndose todo el truco, pero asumiendo que estamos evocando el surf. Nadie que va a ver el musical Marta tiene un marcapasos pensábamos que se iba a esperar un mar real en el teatro. Dijimos, el que más y el que menos sabe que va al teatro, no va a la playa. Y de esta manera, bueno, pues solucionamos el tema del surf y la verdad es que quedaba bastante bien y la gente quedó contenta y se conseguía el efecto que se quería. Pues fíjate, a base de darle vueltas y buscar ideas, otros te pueden decir, eso es imposible, eso es inviable, no hay agua, no hay surf. Bueno, pues de esta manera es lo que os decía antes, tienes que intentar exprimirte al máximo para, sin salirte de la realidad que vas a tener cuando llegues a la madera y al hierro y al aluminio, pero estar ahí un poco jugando con el director a imaginar y a crear, ¿vale? Y meterte mucho en la parte artística y tomarlo como lo que es, muy, muy importante, ¿vale? Posiblemente lo más importante del espectáculo. La técnica acompaña a, ¿vale? Otro cuadro. Este es el famoso trasto que yo os decía que son unas cocinas. Bueno, pues era otra pared con una serie de volúmenes. Como veis aquí hay un relieve, hay ahí como una balconada que se ve en la parte superior. Esto al final desapareció, no existió aquella balconada, pero la primera idea, la primera respuesta que se le dio viendo este boceto, que estos aún son bocetos finos, fue que también fuera plegable, ¿vale? Que se pudiera plegar, que tuviera muy poca profundidad, que pareciera que un poquito de perspectiva, que no se construyera a ejes de horizonte, pero que pudiéramos plegarlo de alguna manera. Al final, por lo costoso del aparato y demás, se pensó que una pared lisa era muy bonita también, con un ventanal. Y se tomó esa opción. En este caso, esto no, esa parte del proyecto no la quiso dirección. Le parecía demasiado cara para lo que aportaba y el poco rato que jugaba. Aquí veis que hay como una especie de proyección en la parte de adelante, ¿vale? Esto era una idea. Una idea. Se le ocurrió que en la escena de esta habitación tenían que suceder cosas mágicas. Y cosas mágicas eran hologramas y, no sé, cosas mágicas. Y cuando te dicen que tienen que suceder cosas mágicas, ¿por dónde tiras? Bueno, pues nosotros tiramos por poner una gasa, proponer que se montara una gasa. ¿Sabéis lo que es una gasa todos? ¿Vale? Es una tela, como un telón, que está hecho de una tela que tiene perforaciones. Es como las gasas de curar, pero en gran tamaño. También le llaman gobelín, ¿vale? Y lo que permite esto es que por su tejido poroso y por cómo está hecho y por cómo está el punto del hilo cogido, cuando tú metes luz detrás de ella, cuando iluminas detrás de ella y delante no,
se ve lo que sucede detrás, ¿vale? Y cuando lo haces a la inversa, solamente tiene luz delante, se queda como tupida, ¿vale? Por lo tanto, te da un juego muy chulo porque puedes enseñar cosas delante y enseñar cosas de atrás solamente con la luz, solamente modificando la luz. Y lo más importante, que si detrás solo iluminas una cosa concreta, solo se ve esa cosa concreta. Por lo tanto, acabo de desvelaros algunos trucos de magia, pero sí, si yo me ilumino solamente yo y no ilumino la plataforma que me levanta y delante tengo una gasa, todos me veréis de volar, pero nada más lejos, porque yo no vuelo. Por lo tanto, la gasa, digamos que de alguna forma es un recurso que se utiliza muchísimo para cuando nos piden esas cosas mágicas, ¿vale? Que sucedan cosas mágicas. Aquí además la gasa se proyectaba con vídeo, ¿vale? Se hacía una proyección de vídeo. Aquí era otra proyección, también con la gasa, ¿vale? Mismo decorado, un efecto distinto, se veía ahí un vídeo de un señor que estaba fatal. Estaba triste, no había bebido, que alguno me dijo, está resacoso, digo, no, está triste. Bueno, esto era otra prueba porque en otro decorado querían una pared retroiluminada, que se hizo además, eran una pared mitad azul, otra pared mitad rosa, que tenía que tener unas texturas corpóreas con un grueso dado, iluminada, eran unos baldosines a diferentes alturas, con LED por detrás, ya un poco más de decoración, ¿no? Pero para nosotros, para nuestras cuentas, un trasto más que subir y bajar. Y así, con todo esto, con estos bocetos más finos, bueno, veis aquí que esto es un hospital, si os dais cuenta es lo mismo que el hotel, cambiando letras de sitio y poniendo más. Claro, hay que aprovechar, es que nos quedábamos sin hueco. Pero esto es lo que os decía, son bocetos más finos, esto es un faro con unas rocas, también otra escena que se vivió. Esto era un cielo, que era un telón pintado, muy bonito. Y con todo esto, lo que hacíamos era empezar a imaginarnos ya cómo vamos a hacer la construcción. Vale, el escenógrafo ya ha dicho lo que quiere, nos ha definido ya cuadro por cuadro, ya podemos hacer una realidad. Además ya sabemos cuándo tenemos que tener el chiringuito a vistas y cuándo no. Muy importante a la hora de decidir dónde vamos a implantar cada vara de luces, dónde vamos a implantar monitores y dónde vamos a implantar cada decorado que va a bajar, ¿vale? Ahora podemos empezar a trabajar en la mente. Y de ahí, con esta información, pasamos al siguiente proceso. Puesto que ya tenemos todos nuestros bocetitos y que ya tenemos claro lo que tenemos que hacer, vamos al teatro. ¿Dónde se va a representar esto? Porque la cosa cambia mucho. De hacerlo en el Teatro Real, hacerlo en el Teatro Compa Gran Vía o hacerlo en el Teatro Infanta Isabel, estamos hablando de muchísimos metros de diferencia, muchísimas varas de diferencia y muchísima tecnología de diferencia, ¿vale? Hemos pasado de la motorización más compleja que existe en nuestro país, que es el Teatro Real, a varas manuales de listón de madera con cuerda de cáñamo, así tirando. ¡Ah! Sabemos el teatro, nos lo dicen. Visita, planos del teatro y a ponernos a trabajar. Siempre que se hacen visitas hay que llevar a todo nuestro equipo de trabajo. Ya tiene que empezar a trabajar el jefe de eléctricos, porque le tiene que empezar a dar solvencia y forma a lo que ha propuesto el iluminador. Nuestro jefe de sonido, para que con su diseñador de sonido empiece ya a ver cómo va a colocar, si tiene que volar las peas, cómo las va a sujetar, de qué manera, empieza a hacer análisis de radiofrecuencia. Ya tenemos el sitio. Por supuesto, tu jefe de maquinaria, para que sepa bien dónde va a poder colgar y de qué manera lo va a poder hacer. Y entonces, en ese momento, se empiezan a hacer las primeras implantaciones. Empezamos a dibujar nuestra idea sobre las posibilidades que nos brinda el teatro. ¿Vale? Tenemos ideas, tenemos teatro, vamos a ver cómo mezclamos esto. Si todo eso ya tiene forma y ya lo hemos cuadrado, obviamente en este proceso le hemos ido notificando a los creativos, cuidado, el teatro tiene este problema, no puedo llegar aquí, ¿cómo lo soluciono? ¿Qué te parece si cambio esto aquí? Si pongo esto aquí, lo permuto. Se va llegando a diferentes negociaciones y una vez tenemos esa implantación terminada, ya sabemos dónde van las luces, dónde va el sonido y dónde va la escenografía, pasamos al siguiente punto, muy importante,
el presupuesto de preproducción y producción técnica. Hay 3 etapas: preproducción técnica, producción técnica y running. Obvio, el running es cuando la obra está funcionando. Desde el día que estreno, ¿cuánto le va a costar al productor todos mis técnicos? Mantenimiento, consumibles, maquinistas, atrecistas, peluqueros, sastres, maquilladoras, técnicos de sonido, operadores de luces, técnicos de luces, Dimerman, microfonistas, jefes de RF, encargados de intercom, regidores. Todo eso recae sobre ti. Ayudantes de regiduría, que puede haberlo si el proyecto es muy grande, porque uno solo no dé abastos. Eso, todo lo que va a costar desde el día que yo empiece ya a rodar la función, es el presupuesto de running, ¿ok? Eso hay que empezar a estimarlo con tiempo. Presupuesto de producción, está clarísimo. ¿Cuánto cuesta producir esto? Porque los creativos os habéis reunido, habéis hablado y se han juntado con este chaval, el director técnico, que, joder, el tío dibuja y hace planos y cosas, pero ¿cuánto vale? Y entonces tú ahí le das el susto y le dices, pues mira, he pedido diferentes presupuestos a diferentes proveedores y las opciones más fiables y que guardan mejor relación calidad-precio ascienden a $500.000 euros. Y el tío hace, ¡hala! Menos euros. Y, venga, vale, y empiezas a adaptarte a lo que tienes, ¿vale? Pero es muy importante ese presupuesto de producción. Y otro gran olvidado, el presupuesto de preproducción. Hago hincapié en esto porque me he tenido que enfrentar infinidad de veces a clientes que una vez llega el presupuesto de producción, tienen a bien decir, va, esto es muy caro, yo no lo hago, vale, pero yo llevo 3 meses trabajando, y a mí ¿quién me paga? Y al iluminador, y al escenógrafo, y a mi equipo que estaba buscado, y ahora qué ha pasado. Por eso es muy importante tener también un presupuesto de preproducción, ¿vale? Ese presupuesto de preproducción es lo que te cobran en un servicio técnico por darte presupuesto de cuánto vale arreglar tu radiocasete. Después si quieres lo arreglas, y si no, no. Pero el presupuesto me lo pagas, porque yo lo he abierto, he visto la avería, la he localizado, y te estoy diciendo lo que hay que hacer para solucionarlo. Ahora te cobro por la ejecución, pero esa pre-ejecución también hay que pagarla. Por eso es importante tener muy claro dentro de la producción técnica que tenemos que jugar con esos 3 presupuestos dentro de esas 3 etapas, ¿vale? Una vez que tenemos nuestro presupuesto de producción cerrado, el productor ya sabe lo que le cuesta, que seguramente lo sabría de antes si ha sido avispado y nos lo preguntó, todo el trabajo de preproducción, lo que le va a costar llevar hasta el final la construcción de esta escenografía y el running que va a tener, es decir, los costes fijos que va a tener diariamente o semanalmente o mensualmente por tener en exhibición este espectáculo concreto. Y entonces nos dan luz verde y nos habilitan nuestras partidas económicas para que podamos empezar a comprar, a alquilar y a construir. Esto suena bien, porque sobre todo las primeras veces es como mucha ilusión, ¿no? Entrar ahí en el Apple Store y decir, dame 10 Mac, porque hoy me he levantado así, ¿sabes? Y eso mola. O 25 cabezas móviles, de las más modernas, no me des basurilla, que no me gusta, ¿no? Tiene eso aquel. Y en el momento que tenemos habilitadas esas partidas, nos ponemos a trabajar. Antes de nada, por supuestísimo, adaptar el proyecto al presupuesto real. Si vemos que nos hemos colado y que las partidas habilitadas no son suficientes para hacer lo que teníamos en mente, en esas reuniones que seguimos haciendo habitualmente con los creativos, juntémonos, chicos. Tenemos este dinero, tenemos que reducir o adaptar y llevarlo a una realidad. No podemos empezar a construir o a comprar o a alquilar si no sabemos que vamos a llegar. Porque entonces, cuando estés a 20 días del primer ensayo, te faltará dinero y no podrás acabar el proyecto. Y eso es muy feo. Es muy feo porque te lo van a dar. Este señor se acaba de gastar 300.000 euros en construir una escenografía y poner en marcha un proyecto teatral. Todos sabemos que si a 15 días le dice, necesito 50.000 euros más que no llego, te los va a dar, pero es muy feo. Hay que adaptar el proyecto e intentar cumplir nuestros objetivos, que entre otros, además del de llegar y estrenar y hacerlo fenomenalmente bien, es cumplir presupuestos, ¿vale? Por lo tanto, una vez tenemos adaptados esos presupuestos y ya podemos empezar, nos vamos a liar con el siguiente paso.
Los planos constructivos. Cuidado. El señor que va a construirnos la escenografía, el proveedor que nos va a traer el material de luz, sonido y vídeo, y todos los proveedores satélites que vamos a tener alrededor van a traer exactamente lo que tú les pidas. Por lo tanto, es tu responsabilidad si pides mal una referencia o se te olvida recordar que los focos tienen que venir con cable de seguridad, o que las cajas de la PEA necesitaban unos puentes para conexionar unas con otras. Todo eso es tu responsabilidad. Y hay que ser muy minucioso, porque lo gordo enseguida caes en ello, pero lo pequeño es lo complicado. Encontrarte con 200 cabezas móviles y no tener ni una garra es un chotis muy complejo, porque no las puedes colgar. Igual decirle, ¿qué te parece si las ponemos todas en el suelo? No al lugar. Por lo tanto, esos pequeños detalles hay que cuidarlos muy mucho, ¿vale? Muy mucho. Yo tengo un truqui que a veces lo cuento. Esto es una chorrada, yo lo que hago es montar en mi cabeza. Me pongo en casa y digo, venga, voy a montar. Y así, pues, es una chorrada, pero a mí me funciona. Venga, voy a montar, a ver. Cuando llegue, descargo. Lo primero que tengo que hacer, poner la PEA. Vale, la PEA. Para colgar la PEA, ¿qué necesito? Motores. Joder, para poner el motor necesito el lingas. Vale. Los bumpers, que no se me olviden, porque si no la puedo sujetar. Los pines. Revisar que tenga los pines. Latiguillos para conectarlo. Bajantes para llegar. Vale, ya llego al cuadro. Ahora tengo que subirle señal. Y me voy repasando todo el proceso de todas las secciones. Y así intento, no que no se me olvide nada, pero que se me olviden el menor número de cosas posible, ¿vale? Una vez tenemos eso realizado, todos los listados de material hecho y todos los planos de construcción en marcha, los vamos a mandar al constructor. ¿Qué es un plano de construcción? Y una memoria técnica. Pues yo lo voy a enseñar, mirad. Los constructivos son unos planos que tienen que tener un nivel de detalle grande. Si se quiere ver, para eso se tiene que querer ver, que no está muy por la labor ahora. Tengo que ir mandándole dibujos técnicos de cómo ejecutar la escenografía. Cuidado. Yo siempre en mis equipos intento tener conmigo un delineante, un arquitecto, alguien que maneje mucho de construcción. Aquí no es construcción de obra, con ladrillos. Es todo aluminio, madera, pero es cierto que sus niveles de detalle a la hora de dibujar son extremadamente finos. Y de esa manera podemos hacer planos muy, 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 muy completos y muy al detalle. Cuanto menos deje en manos del constructor, cuanto menos decisiones finales de montaje ponga en manos de ese artesano, menos responsabilidades va a tener él y más tranquilo voy a dormir yo. Yo parto de la premisa de que él es un gran profesional, lo va a hacer genial, me puede aportar muy buenas ideas y además tengo una gran confianza en su manera de solucionar, pero no le voy a dar esa responsabilidad, soy una buena persona. Voy a intentar decirlo yo cómo se hace. Y así, si me equivoco, el responsable soy yo, o mi equipo. Y a este hombre no lo meto en un marrón, simplemente por eso. Bueno, y también porque me gusta hacerlo como a mí se me ocurre. Pero, por lo tanto, empezamos a mandar una serie de detalles constructivos, medidas, materiales, sistemas de anclaje. Todo esto yo, por ejemplo, lo suelo trabajar en AutoCAD, programas de diseño, ¿vale? De dibujo técnico vectorial. Pero bueno, luego es cierto que tienes que entregar cositas que sean agradecidas, ¿no? a la vista, ¿vale? Pues, tirar mucha isométrica, vistas distintas, ser muy minucioso. Yo, de hecho, en los planos constructivos, además de poner todas las medidas, cotas, diferentes vistas, voy poniendo siempre todos los detalles que se me van ocurriendo, así, a lo loco. Se contemplará la necesidad de trancas rigidizadoras posteriores en hierro de 60-40, pues porque se me ha ocurrido y yo se lo pongo. Creo que toda la información que mande es siempre buena. Si después el tío no lo entiende, pues es fácil, coge el móvil y me llama y me dice, ¿por qué has puesto aquí tuerca no sé qué? Olvida, yo lo puse por si hacía falta. Pero es cierto que cuanta más información y más completa sea, mejor, ¿vale?
Y estos son los planos constructivos que tú vas a ir mandando de las diferentes piezas que haya que construir en el proyecto, ¿vale? Obviamente tiene muchas hojas porque, imagínate, son infinidad de piezas, ¿vale? Y además hacemos otra cosita que es muy útil y que os recomiendo muchísimo, que es una memoria técnica. Esto es otra manera de quitarte marrones. La memoria técnica es una descripción pormenorizada de cada uno de los elementos que vas a pedirle a cualquier proveedor. Si tú le vas a pedir una PEA que está compuesta por elementos de la marca Meyer Sound, modelo M1D, por decir alguno, si le especificas más, mejor. Que no haya lugar a duda. Si le vas a pedir una cabeza móvil de Vari-Light, concretamente el modelo VL3500, especifica al máximo, porque resulta que puede ser Q o puede ser Spot, o puede ser Profile. Y ante la duda pueden darte la que tienen, y cuando llegue que no te valga. En la construcción de decorados, igual. La memoria técnica es una descripción pormenorizada de todos y cada uno de los elementos que van a entrar en juego. Y esa memoria técnica se le manda a todo el mundo, se le manda al productor, pero también se le manda al constructor, al alquilerista de luces, al alquilerista de sonido. Todo el mundo tiene que tener esto. Y así todo el mundo lo lee. Y todo el mundo sabe que cuando lleguen al montaje lo que se van a encontrar es exactamente eso. Y sobre todo, otra cosa muy importante, saben el porqué de tu elección. Porque también es muy típico decir, mira, pues no me ha pedido este equipo cuando sería mucho mejor este otro. Bueno, pues todo tiene su porqué. Y ahí es donde está explicado. Porque también queremos que los proveedores se sientan parte del proyecto. Y queremos que los proveedores entiendan por qué elegimos cada cosa. Incluso si cuando lo explicamos siguen pensando que es mejor otra opción, queremos que nos llamen y que nos digan, chicos, es mejor esta otra opción. Y la valoramos. Porque, como os decía al principio, no todo el mundo está en la posesión de la verdad absoluta. Y no todo el mundo tiene todos los conocimientos. Y cualquiera te puede dar una idea que te puede mejorar el proyecto, ¿vale? Por lo tanto, muy importante esta generación de memorias técnicas que, como os digo, vienen dadas siempre cuando se generan los planos constructivos y cuando se empieza a tirar de material para empezar a aglutinar, a preparar y demás, ¿vale? Tenemos material en construcción, tenemos pedido todo el material de iluminación, todo el material de sonido, el vestuario ya está en marcha. Una cosa muy curiosa, depende de la dirección técnica, vestuario, peluquería y maquillaje, sastrería también, obviamente. Si os dais cuenta, en mis memorias técnicas no había nada de eso. ¿Por qué? Porque en este proyecto concreto, y yo intento siempre hacerlo así, lo llevo de forma paralela, porque es demasiada entiendo, o me parece a mí, que es demasiada información. Entonces, no entiendo bien por qué tiene que tener los colores de las pelucas el constructor de escenografía. Creo que, aunque todo está en el mismo saco, pero está de alguna forma un poco desvinculado. Y por lo tanto yo lo llevo por dos líneas diferentes, ¿vale? Mi persona de confianza que se encarga de vestuario, sastrería, peluquería y maquillaje lleva su propia memoria técnica, que sí, que al final se van a unir y en la memoria final del proyecto todo va a estar ahí, pero lo llevo de una manera un poco separada. También es verdad, y tengo que reconocerlo, que como no tengo ni idea de eso, pues se lo encargo a otra persona y le digo, no lo metas en lo mío que se me cruza el rojo con el azul y hacemos cortocircuito rápido, ¿vale? Pero bueno, es cierto que aún así tenemos que tener en cuenta que pasa por nuestra sección y que lo tenemos que controlar de alguna manera nosotros, ¿vale? Como os decía, ya tenemos la construcción, todo está en marcha, todo está funcionando. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues habrá que montar. Y para ello entra otra fase de la producción muy interesante, la operativa de montaje. Cuidado. Yo también lo divido en partes. Es muy importante, lo primero, como os decía antes, que todo el mundo tenga toda la información de todo lo que van a descargarme los 9 trailers que me van a llegar el domingo por la noche con mis 50 tíos de carga y descarga. Vale, eso es guay. Y me van a hacer un desembarco en el teatro que me van a dejar allí tiritando. Pero cada uno tiene que saber qué hacer.
Y tengo que tener previsto dónde voy a dejar todo ese material, porque a lo mejor me tengo que escalonar las descargas, a lo mejor tengo que empezar a hacer los trabajos por partes, ¿vale? De esa manera, pues hay que organizar un plan de montaje. Un plan de montaje que normalmente se ve materializado en un timing, ¿vale? Un horario, que os diría yo, pues mira, esto es un timing genérico de montaje, ¿vale? Simplemente un horario donde van pasando los diferentes días, van pasando las diferentes horas y vamos indicando qué está sucediendo en cada momento en el teatro, ¿vale? Montaje de escenografía, solamente telar, descarga de escenografía, máquina, se precisa permiso de ocupación de la vía en calle Gran Vía número 25, o sea, el número 66, 25 metros. Voy poniendo todos los detalles. Algún día de descanso, en este caso como era un montaje muy largo, había jornadas de descanso, normalmente no las hay, no descansa nadie. Y así vas generando tu timing y vas dándole forma a tu montaje, anticipándote a ¿hasta cuándo tiro yo un timing de montaje? Vale, yo tiro el timing de montaje, el primero, hasta el primer ensayo con compañía en escenario. Es decir, yo tiro hasta que pone el primer actor, el primer bailarín, el piececito en mi escenario, porque para mí en ese momento tengo que tener de manera gruesa entregado el montaje, ¿vale? Es cierto que van a quedar muchos retoques, muchos, porque además habrá retoques, sobre todo cuando es un estreno absoluto, que sean dados por la propia compañía. La compañía va a llegar y va a decir, mira, si bajas este telón más despacio, me queda mucho más bonito esta transición. Y tienes que cambiar el top. Mira, si el chiringuito en vez de aquí está un poquito más para allá, me es mucho más cómodo cuando salto y me siento y para pedir una cerveza. Pues hay que mover el track. Y así tienes que ir haciendo pequeños ajustes. Por eso para mí, marco el primer plan de montaje hasta el momento en el que pisa la compañía en el teatro. ¡Pim! Hemos llegado. A partir de ahí comienza mi segundo timing, el de ensayos. Y por las noches me voy buscando mis huecos. Dependiendo de cómo se haya dado la primera etapa del montaje, yo me busco mis huecos y digo, calculo aproximadamente que voy a necesitar 12 noches para ir retocando lo que me pidan y para ir acabando cositas y matizando cositas que no me he dado tiempo en el montaje grueso a acabar. Y todo lo que me vaya pidiendo la dirección artística, ¿vale? De esa manera organizas un segundo timing, ¿vale? Para mí, el momento más crucial de todos es, bueno, pues el ensayo general, porque es como la primera función. Todo ese tiempo de ensayos yo lo combino, sabiendo que tengo una limitación horaria enorme, porque tengo a la compañía 8 o 10 horas trabajando en el teatro con sus asuntos artísticos, pero por otra parte sé que necesito y que puedo disponer el resto de horas del día. Por eso también es importante cuando hacemos nuestros presupuestos tener en cuenta que a lo mejor tengo que tener dobles turnos, a lo mejor tengo que tener un equipo que dé servicio al ensayo, pero luego se tiene que ir a descansar y me tiene que venir un equipo que vaya a retocar. Toda esa serie de cositas es muy importante que también las tengamos en cuenta a la hora de tirar presupuesto, porque existirán, ¿vale? Existirán y habrá que tenerlas muy en cuenta y controlarlas para no irnos de número, ¿vale? Una vez los ensayos están en marcha y vamos haciendo esos ajustes gruesos y demás, llega otra parte muy importante de la producción técnica, generar los tracks de actuación. ¿Qué es un track de actuación? Si los coreógrafos tienen coreografías, si los actores tienen papel, nosotros tenemos que tener un track. Cada persona que está trabajando en el escenario tiene que saber lo que tiene que hacer en cada momento, porque mis telones se mueven, mis máquinas se mueven, mis luces se mueven y mi sonido se mueve. Diréis, no, el sonido no se mueve. Sí, sí, te aseguro que la mesa se mueve, al menos los faders y los botones de mute. Por lo tanto, tenemos que hacernos todas nuestras secuencias, secuencia de luces, secuencia de maquinaria, secuencia de mecánica, secuencia de sonido, con todos nuestros cues, efectos, tops, como queráis llamarlos, ¿vale? Y una vez tenemos todo eso organizado, tenemos que realizar los tracks, el track es personal, cada persona tiene su track. Yo soy maquinista, yo sé lo que tengo que hacer en cada instante. Sé que empieza el bolo y estoy en telón de boca. Que subo el telón de boca cuando me diga el regidor, freno
y mi siguiente movimiento por track es mover la vara 24, que me pilla en el otro lado. Me voy dando la vuelta y me voy para estar por allí cuando me digan prevenido. Cuando me dicen prevenido, tiro, muevo, freno. ¿Qué es lo siguiente? Miro mi track. Me tengo que ir a la estrada porque tengo que mover un puntual manual. Voy para arriba. Y de esa manera organizas el trabajo de todos. Fundamental, todo track tiene que tener un plan B. Y lo tiene que conocer el tío que está realizando el track. Porque, ¿qué pasa si en todo eso que os estaba contando dices, me toca mover un telón, voy, abro el telón, tiro de la cuerda, no baja? No baja. ¿Suspendemos? No, todo tiene que tener un plan B. Sobre todo las cosas más críticas, mecánica escénica, máquinas, cosas que sean más susceptibles de fallar. Todo tiene que tener un plan B. Y esos plan B, pues se piensan, y la compañía los conoce y se negocian con el director de escena. Oye, si este telón por cualquier circunstancia no bajara, ¿cómo lo podemos hacer? Vale, pues no pasa nada. Sacrifico este decorado o me salto la escena o bájame este otro y que en vez de decir estoy en el cielo, digan estoy en la playa. Por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Cualquier cosa, pero plan B. Para cada movimiento tener un plan B establecido por si la cosa se pone fea o difícil. El objetivo es no tener que bajar el telón de boca si no hay una desgracia mayor o un fallo generalizado. Por ejemplo, que se vaya la luz. Para eso no hay plan B. Si se va la luz, se acabó el bolo. ¿Vale? Más cositas que contaros. Una vez tenemos los tracks, los planes B establecidos, vamos a ir hasta nuestra primera función. Nuestra primera función realmente es un ensayo general. Muy importante también, chicos, hacer pasadas técnicas, ¿vale? Las pasadas técnicas son ensayos solamente para nosotros. Cuando tienes una compañía, un elenco grande, es muy complicado el poder hacer movimientos técnicos sin entrañar peligro. Y sobre todo está limitado porque no puedes hacer cambios de ajuste. Imagina que este foco no te funciona, no te trabaja bien aquí, lo tienes que pasar de aquí a allá, ¿vale? Tenías que esperarte hasta noche para hacer el ajuste. Por lo tanto, es muy importante hacer ensayos técnicos, donde solo haya personal técnico. Normalmente se hacen contrapegados con los artísticos, con los primeros sobre todo. Y después ya se pasa a lo que llaman los directores de escena los ensayos con transiciones reales o con medios técnicos, ¿vale? Pero los ensayos técnicos son muy importantes. Movemos nosotros solos, es decir, nos hacemos nuestro bolo sin que haya nadie en escenario. Ahí tendremos la figura de un regidor que nos irá leyendo el libreto y nos irá diciendo, ahora es cuando sale fulanito y dice mi pie, la frase que nos da acceso al siguiente efecto. Y entonces pinchamos y comprobamos que todo funciona, que todo fluye. Vemos los diferentes problemas que nos podemos encontrar cuando la compañía está allí, las limitaciones, si tenemos que prohibir algún acceso. Imaginaos que en un momento que se mueve la máquina, un actor sale por ahí porque va a cambiarse de ropa a toda leche para el otro hombro y le pegamos un trastazo. Todo eso tiene que estar medido. Al final, lo nuestro también es una coreografía, de alguna manera. Tenemos que estar coreografiados con nuestros aparatitos. Y una vez hemos hecho todos esos ensayos técnicos, como os decía, vamos al ensayo general. El ensayo general es una función. En teoría no se puede parar. Si hay que parar, se para. Pero todo tiene que salir como el día del estreno. Al menos esa va a ser nuestra intención, ¿vale? Realizado el ensayo general, si es una producción grande, si es un proyecto gordo, tendremos unos días de previas hasta el gran estreno, ¿vale? Esos días de previas se suelen dedicar a público con amigos, invitados, algunas veces salen a la venta pero a precios inferiores, ¿vale? Para gente que lo quiera ver un poquito antes del estreno general. Todas esas previas a nosotros nos valen para matizar pequeñas cosas, pero tenemos que intentar llegar a las previas como si de una función se tratara. No tenemos que tener mala leche. Nuestros primos, hermanos y colegas tienen derecho a ver el espectáculo acabado también, no decir, como son previas, esto lo hacemos luego ya para el estreno. Las previas tienen que ser eso, pruebas completas de la maquinaria, tanto técnica como artística, para que todos, con público y viendo la respuesta del público, podamos medir el ritmo de la obra. Toda representación, toda creación tiene un ritmo. Y a lo mejor sin gente nos parecía que el ritmo era lento, pero con público se acelera. O sin gente nos parecía que todo iba bien, pero con público es demasiado lento.
A lo mejor mi cambio, que yo realizaba echando el telón de boca y que tardaba 1 minuto y medio en realizar, me parecía todo un logro, porque dentro tenía que hacer un movimiento brutal. Pero cuando hay público, a lo mejor las bocas se abren como grandes cuevas. Y dices, madre mía, se me está durmiendo la gente ahí. De hecho, a ti, tú no lo vas a ver, porque tú eres el director técnico, pero te lo va a decir tu director artístico. Oye, en este cambio la gente se duerme, pero que vamos, ¿vale? Pues habrá que intentar bajar ese tiempo, ¿vale? Todos esos ajustitos pequeños son los que tenemos que realizar en las previas, pero solo esos. Intentemos siempre llegar al ensayo general con todo lo gordo de lo técnico hecho y matizado, ¿vale? Y limpito y acabado. A partir de ahí, ni que decir tiene que cuanta más organización y más limpieza en cableados, en instalaciones, aunque sean temporales, que sé que son temporales el 98% de las veces, cuanto más limpieza, orden y marcas, mejor vamos a reconocer, en caso de que haya una avería, qué es cada cosa. Si yo tengo un cuadro donde me llegan 200 enchufes y solo le he puesto pegatina de lo que es a 3, cuando falle algo, solamente me quedan 197 oportunidades para probar hasta que acierte. 197. Por eso todo tiene que estar muy bien marcado, porque una vez estemos corriendo nos vamos a encontrar con marrones típicos del día a día, nos vamos a encontrar con pequeños problemas, son aparatos, fallan. Y cuando los aparatos fallan, lo que tenemos que hacer es ir e intentar solucionarlo. Si es en vivo y se puede y no entraña peligro, aún mejor. Por lo tanto, es muy importante limpieza, organización a la hora de montar y que una vez vayamos a enfrentarnos ya a las funciones reales, se haga un repasito de todo y comprobar que todo está perfectamente marcado y organizado en el teatro para que los responsables de cada sección tengan claro dónde está cada cosa conectada, dónde está cada cosa acometida, dónde está cada cosa atada, ¿vale? Una vez está hecho el estreno, nos dan la enhorabuena, nos dicen, oye, buen trabajo, o mira, menuda chapuza, lo que sea, ¿vale? Nos lo dicen. Y nosotros, pues con esas opiniones, pues nos vamos para enfrentarnos a un nuevo proyecto, pero nos queda una pequeña parte final, antes de terminar y de entregar este proyecto. Nos queda toda la documentación, ¿vale? Toda la documentación ASBUL, toda la documentación final de obra. He terminado el proyecto, pero yo he cobrado un dinero por hacer este proyecto. Y como he cobrado un dinero por hacer este proyecto, no quiero que mañana venga otro y yo tenga los secretos totales y absolutos. Yo tengo que transmitir toda mi información. Así que a toda esa documentación que yo antes os he enseñado, que es la previa y la de producción, añadiré planos finales de cómo ha quedado todo. Planos de instalación eléctrica, planos de señal de DMX, planos de señal de sonido, la realidad de cómo está el sistema. Añadiré además todas las anotaciones e indicaciones posibles para que si entra un director técnico a mantener el espectáculo o uno de los jefes de sección coge los poderes y se queda de encargado del resto de sus compañeros, tenga claro todas las cosas que yo tenía claras, ¿vale? Y eso hay que transmitirlo. Y eso, ese libro gordo de Petete que entregamos al final del proyecto, realmente es por lo que nos pagan. Porque hacerlo es meritorio, pero hay que plasmarlo y hay que entregarlo de forma física y tangible. Ese es nuestro proyecto de final. Y ese proyecto final es importantísimo. Se termina, se manda y ahora sí, le decimos al productor, aquí tiene usted, caballero, mucha suerte y que le venga muchísimo público, ¿vale? Bueno, chicos, poco más que contaos. Tenía pensado realmente poneros alguna fotografía del musical y demás, pero es cierto que podéis verlas en internet porque hay millones de fotografías y podéis ver un montón de documentación que tampoco os voy a enseñar nada que no hayáis visto, ¿vale? Hemos estado 1 hora y media. Yo creo que es tiempo suficiente como para que la ponencia haya tenido fruto. Espero de todo corazón que haya sido valiosa para vosotros, que os haya gustado, que se haya hecho amena, rápida, entretenida
y sobre todo que podáis sacar algo de partido de lo que yo he comentado, que ya he dicho antes y quiero que quede muy claro, que me baso única y exclusivamente en mi experiencia, en mis experiencias personales, ¿vale? Que no hay una guía, por suerte o por desgracia, de cómo se hace este trabajo y lo tenemos que hacer un poco nuestro, ¿vale? Y por eso yo os invito a todos los que estáis estudiando y que habéis decidido meteros en este mundillo del show business, que además para mí es muy bonito, muy agradecido y en el cual yo llevo muchos años viviendo de él y cada día estoy más contento y más satisfecho y orgulloso del trabajo que hago y de los sitios donde puedo ir, lo que puedo ver y sobre todo lo que puedo compartir con los diferentes equipos humanos. Pues que os doy la enhorabuena por la elección y que os deseo muchísima suerte. ¿Alguna pregunta por ahí? ¿Alguien quiere preguntar algo, chicos, antes de que os vayáis? ¿Todo bien?